Primero que todo, él dice que son 144,000 de todas las tribus de Israel. Para entender esto utilizaremos el mismo método que hemos venido aplicando con las demás profecías, y es el de tratar de entender la Biblia tal y cual como está escrita, según su significado manifiesto. Y esto para no caer en el error de poner nuestras propias opiniones. Si recordamos, en el principio de este mensaje, Dios por medio de su palabra nos mostró que Él tiene un pueblo y que son todos los descendientes de Abraham y de Jacob, el cual Él mismo Dios le cambió el nombre por Israel, y de ahí que se llama el pueblo de Israel. Si permitimos que la Biblia sea su propio intérprete, debemos entender que a lo que Juan se estaba refiriendo cuando dijo de las tribus de Israel, era que Dios se había reservado un remanente del pueblo judío literalmente hablando. Y esto es consecuente con la declaración de la misma Biblia que ya habíamos revisado al inicio, pero que me gustaría traer algunas citas en este momento. Leámoslas. Segunda de Reyes 19:31. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y sobreviviente del monte de Sión. El celo del Eterno Todopoderoso hará esto. Isaías 11:11. Y acontecerá en aquel tiempo que el Señor tornará a poner otra vez su mano para poseer el remanente de su pueblo, que fue dejado en Asur, Egipto, de Pastro, Etiopía, Elam, y de Caldea, y de Hamat, y de las islas del mar. Isaías 28:5. En aquel día, el Señor de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Abdías 1:17. Pero en el monte de Sión quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob recobrará sus posesiones. Si recordamos, para los que han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de los dos testigos de Apocalipsis 11, sabemos que Dios enviará a sus dos más poderosos ángeles, Gabriel y Rafael, para que en el tiempo de la gran tribulación de 3 años y medio prediquen en la ciudad de Jerusalén. Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que el resultado final de su predicación será que salga el remanente de la casa de Jacob, y más precisamente, como lo menciona Juan, los 144,000. Pero ahora veamos algo interesante. Al estudiar Apocalipsis 7:4, con la concordancia de la Biblia, ella nos manda a Romanos 11:25 y 26. Leamos y veamos lo interesante cómo la Biblia es su propio intérprete. Pero vamos a leerlo desde el versículo 23, aunque con más tiempo, lean todo el capítulo. Romanos 11:23. Si los judíos cambian y confían en Dios, volverán a formar parte de su pueblo, pues Dios tiene poder para hacerlo. Después de todo, no es lógico tomar algo de buena calidad y mezclarlo con algo de mala calidad. Si Dios los aceptó a ustedes, que no eran parte de su pueblo, como con más razón volverá a aceptar a los judíos que sí lo son. Hermanos, en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tiene en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portarán así hasta que los judíos pasen a formar, los no judíos pasen a formar parte de su pueblo, refiriéndose a los gentiles, ¿verdad? Versículo 26. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como lo dice en la Biblia. El Salvador vendrá de Jerusalén
y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Yo he prometido hacer esto cuando les perdoné sus pecados. Versículo 28. Por ahora Dios actúa con los judíos como si fueran sus enemigos, pero lo hace solo para darles a ustedes la oportunidad de creer en las buenas noticias. Dios sigue amando a los judíos, pues eligió a sus antepasados para formar su pueblo. Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. En los versículos anteriores, Dios a través de su siervo, el apóstol Pablo, nos muestra que Dios perdonaría a su pueblo y se está refiriendo al pueblo de Israel, o sea, a los judíos. Al final, después de que se haya completado el número de los gentiles que será salvo. Y en este punto del mensaje también sabemos que cuando la Biblia se refiere a gentiles, se está refiriendo a todos los que no son judíos o descendientes de Jacob. Pero ahora surge una pregunta: ¿será que todos los judíos que están vivos en el tiempo del fin serán salvos? Ya que en el versículo 26 de Romanos 11, Pablo así lo menciona. Dejemos nuevamente que la Biblia sea su propia intérprete. Al seguir la concordancia, ella nos envía, del versículo 26, ella nos lleva al profeta Isaías. Leamos. Isaías 59:20. Dios vendrá a salvar a los que viven en Jerusalén y a todos los israelitas que se arrepientan de sus pecados. Dios ha jurado que así será. La palabra de Dios es clara y nos muestra que no serán todos, sino aquellos judíos que se arrepientan y acepten a Jesús como el Mesías. Y esto será en el tiempo del fin, cuando los dos testigos estén dando su mensaje y salga el remanente de Israel. Ahora, sí podemos entender cuando el libro de Hebreos dice lo siguiente. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Bueno, mis queridos hermanos, siguiendo adelante, cuando Juan en el versículo 4 de Apocalipsis 7 dice que oyó el número de los sellados, 144,000 de las tribus de Israel, no quiso decir que solo ellos fueran a ser sellados, sino que solamente de las tribus de Israel serían sellados 144,000, ya que Dios así lo había previsto desde un principio en su plan. Y esto lo podemos apreciar mejor al continuar leyendo los siguientes versículos y analizándolos un poco. Leámoslo. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 11. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son
los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio de él, del trono, los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjuagará toda lágrima a los ojos de ellos. Como podemos leer, Juan dice en el versículo 9 que después de que él oyó el número de los sellados de las tribus de Jacob, los 144,000, él vio otra compañía que estaba compuesta por una gran muchedumbre, la cual él describe que era difícil de contar y que era de todas las naciones y de diferentes lenguas y razas. La mayoría hoy día de teólogos y eruditos llegan a afirmar que la gran muchedumbre que Juan describe allí son todos los salvos muertos de todas las edades, desde Adán hasta nuestros días, y más precisamente hasta que se cierre el tiempo de gracia al final de la gran tribulación, y que solo los 144,000 son los que serán trasladados al cielo sin ver la muerte cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Hay más versiones de esto, pero esta es la más común. ¿Pero será eso lo que enseña la Biblia? Primero que todo, hay que dejar claro que Juan describe claramente dos grupos muy diferentes uno del otro, y no cabe la más mínima posibilidad para llegar a pensar que lo dicho en el versículo 9 en adelante se estaría refiriendo a los 144,000, ya que más adelante en el versículo 13, uno de los ancianos que está delante del trono de Dios hace la pregunta que los que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y pues si usted repasa los versículos donde se mencionan los 144,000 o las tribus de Jacob, en ningún lado va a encontrar que Juan los describa como vestidos de blanco, y sí a la gran muchedumbre. Leamos nuevamente.